¿Cómo estamos para estudiar Gálatas? Capítulo 5, por favor. Capítulo 5 del libro de Gálatas, que hemos estado estudiando cuando me ha tocado predicar a mí y que vamos a ir terminando ya dentro de muy poco. Nos quedan, si no he calculado mal, 3 mensajes incluyendo este. Así es que queda bien poquito. Como ustedes han visto en el desarrollo de lo que hemos estado haciendo, si es que van siguiendo la serie, la mayor parte del libro de Gálatas es controversia y argumentos de parte del apóstol Pablo contra cierta situación que estaba ocurriendo en aquella región debido a unos judaizantes que estaban tratando de llevar a los convertidos gálatas, o sea, gentiles, estaban tratando de llevarlos a el judaísmo, con una idea bien clara de parte de ellos. Para ser un verdadero cristiano, primero tiene que ser judío, porque los judíos son el pueblo elegido, el pueblo bendecido. Por ahí vienen las promesas. Por tanto, para ser un buen cristiano, primero hay que ser judío. Esa era la prédica de estos opositores. Y Pablo se dedica a través de toda la carta a mostrar que eso no es así, pero junto con mostrar eso, desarrolla aspectos vitales de lo que es el verdadero cristianismo, para que nosotros, ya 2000 años después, nos beneficiemos de esto también, sabiendo cuáles son las características reales de la iglesia cristiana y aquello que debemos cuidar. Al mismo tiempo nos sirve para comparar, para establecer qué es lo que ha ido pasando a través de la historia de la iglesia, cómo se ha deformado en muchas oportunidades. También el apóstol nos mostró muchas de sus emociones a través de esta carta, el tremendo amor por sus hijos espirituales y la angustia pastoral que sentía porque ellos se desviaban, se estaban desviando tras cosas que no les convenían. Y eso ha sido para mí también sumamente emocionante porque ahí me puedo identificar con mucha claridad con Pablo como ministro, como pastor, de ir viendo qué es lo que pasa con los hermanos que de repente se alejan o se enfrían o comienzan a creer otras cosas y de repente son engañados por asuntos que no les convienen o simplemente dejan su primer amor y se enfrían de tal manera que después son gobernados por sus pasiones más antiguas, digamos, por la carne y como que vuelven atrás. Y todo eso produce mucha angustia pastoral y me identifico, por supuesto, con Pablo en todo eso. Y ahora entramos a la parte final de la carta, donde el apóstol va a dar las conclusiones más importantes. Pero para poder entender, por supuesto, todo lo que va a ir concluyendo, es necesario tener presente todo lo anterior que él explicó. Así que les animo a retroceder una y otra vez, repasar, tomar apuntes, porque es lo que de verdad el Señor espera que nosotros vivamos como cristianismo. Primer punto, versículos 7 al 26 es lo que vamos a ver hoy día de Gálatas, pero el primer punto es del versículo 7 hasta el 12. Y lo que dice el apóstol es que es necesario, es imperioso quitar toda la levadura. ¿A qué se referirá? Leamos. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, este primer párrafo, que seguro para Pablo y los oyentes originales era fácil de entender, para nosotros se vuelve un poco un trabalenguas. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir en este pasaje? Lo primero, en el versículo 7, es que él usa la tan famosa ilustración de las carreras olímpicas, que a Pablo le fascinaba usar eso. Y dice, ustedes van persiguiendo la verdad, ustedes van en esa dirección, esa es la meta de esta carrera. Es una carrera de largo plazo, pero alguien los está estorbando. La idea y el lenguaje apuntan a lo siguiente. Es como que uno va en una carrera, ¿no es cierto?, en una maratón, y viene alguien y se le cruza. Y se le cruza otra vez, y se le cruza. Entonces uno se tropieza, ¿verdad? Trata de correr, pero se va tropezando, porque esta otra persona está haciendo algo que en el fondo es ilegal. Está molestando, está estorbando, está tratando de que me caiga. Esa es la idea. Estos opositores no les están permitiendo correr fluidamente, derechamente hacia la meta. Los están estorbando mañosamente para que ustedes tropiecen. Esa es la idea del versículo 7. Y entonces dice, ustedes iban corriendo tras la verdad. La persuasión que están teniendo por estos estorbadores, estos opositores, no procede del que os llamó, o sea, del Señor Jesús. Y entonces da un refrán que para todo el mundo en toda época es súper claro. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir con eso? Todos sabemos que un poquito de levadura finalmente termina permeando, ¿no es cierto?, fermentando toda la masa. ¿Qué es lo que trata de decir? Que si tú no quieres que se eche a perder la masa, en caso que no quieras que fermente, por supuesto, no puedes aplicarle ni un poquito. Todo hay que sacarlo. Antes, en lo que leímos antes, dijo en la ilustración de Sara y Agar, dijo, echen a los opositores. Ahora lo está diciendo mediante este refrán. Si ustedes permiten un poco que sea de la enseñanza de estos tipos, van a terminar desviándose completamente, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Me siguen? Eso es lo que está tratando de decir. Y quiero detenerme aquí para hacer una primera aplicación. Esto que hace Pablo es un solemne llamado a tener claros los fundamentos y no permitir pequeñas intromisiones de cosas que no les convienen, hermanos míos. ¿Cuántas veces me han criticado personas de la iglesia y colegas en que le pongo mucho énfasis en la enseñanza? Que debo ser la iglesia que más hace discipulados, que más énfasis pone en eso, y que debiéramos hacer otras cosas, y que, por supuesto, hermanos, que yo quisiera que hiciéramos muchas otras cosas. O sea, con lo que escuchamos hoy día me siento, pero más que feliz. Me hicieron el día con todo lo que está ocurriendo, porque es el mover del Espíritu Santo. Pero yo como pastor tengo un llamado especial, que es a cuidar las ovejas. Entonces, hay pastores que entienden el cuidar a las ovejas como tomar once con ellas, conversar con ellas, y eso está bien, no hay ningún problema, es parte del trabajo, hay que hacerlo. Pero yo entiendo básicamente el trabajo pastoral como alimentar a las ovejas, como no tenerlas así gorditas, no es eso, es dejarles fundamentos para que no patinen en la vida, para que no tropiecen, para que no sean engañados,
porque la oferta religiosa es extraordinariamente grande y variada, y la mayor parte les desvía del camino del Señor. Entonces, el religioso fanático lo que hace es perseguir a las ideas que considera contrarias. Eso es una religión, y eso lo hemos visto en toda la historia también del cristianismo. Hoy en día, nuestros hermanos que fueron a África, menos mal que fueron a Malawi, porque hubieran ido a otras partes y los musulmanes los persiguen, definitivamente. Porque el fanático religioso persigue aquello que considera una amenaza. En cambio, en el verdadero cristianismo, Pablo nos enseña: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Se da cuenta de la profundidad de ese dicho en 1 Tesalonicenses 5:21? Es algo extraordinario. Ninguna otra religión le va a decir eso. Pablo, en cambio, le dice: ábrase a todo, pero retenga lo bueno. ¿Cómo vas a retener lo bueno? Si tienes buenos fundamentos. En Efesios capítulo 4, verso 14, dice: para que no sean como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. ¡Qué terrible! No pueden ser así, necesitan tener bases sólidas, fundamentos en los cuales estar bien parados para examinar cualquier viento de doctrina y decir: esto sí, esto no. Y cuando yo veo una de mis ovejas que puede hacer eso, que puede ver un video, que puede ver una prédica en otra parte, y decir: esto está medio chueco, esto está bien, esto lo sigo, esto no lo sigo, yo me siento pagado. Yo digo: realmente hice mi trabajo. Porque es todo lo que puedo dejarles, es todo lo que se van a llevar a las regiones celestiales. Fundamentos. El cristianismo, en última instancia, es relación con Dios y ser controlados por el Espíritu Santo. No es intelectualismo. Pero yo no sé de qué otra manera una persona puede formar fundamentos si no es leyendo, estudiando, pedirle al Espíritu Santo que haga un milagro de establecer cosas, quitando lo que no conviene y dejando aquello que sí conviene. Mire, a lo mejor tú eres de esas personas que no le gusta leer. ¿Hay alguien aquí que no le guste leer? O sea, yo creo que es casi todo Chile. No le gusta leer. ¿Saben ustedes, hermanos, que de los libros que he publicado, casi nada se compra en Chile? Y de los latinoamericanos, casi nada. Prácticamente todo lo que alguien se interesa por este tipo de literatura es en Estados Unidos. Me han comprado más en Europa que acá. No hay interés por leer. No es que no haya tiempo, no hay interés. Eso es preocupante. A lo mejor tú no recibiste una educación superior y entonces te autocatalogas como que no puedo, no voy a entender. Déjame decirte esto: no te etiquetes, no te pongas etiquetas negativas en tu vida, no lo hagas. No digas no puedo, no digas no me gusta. Haz tu parte, discipúlate y cree en el Señor, que Él hace milagros también en esto, de hacer que tu mente funcione como nunca antes funcionó. No tuviste la costumbre, no tuviste las posibilidades, Dios puede hacer cambios. Lo que Él quiere es establecer fundamentos en tu vida. Si tú cooperas, Él lo va a hacer. Miren, definitivamente lo que pasaba en esta iglesia no era lo que creo ver en la palabra y que les he enseñado muchas veces. Los cristianos tenemos que ser como ríos. Nos entra agua, nos sale agua.
no como un charco. Al charco le entró agua, no la deja salir nunca. ¿Qué pasa con esa agua? Se pudre. Eso es un cristiano que viene todas las veces al culto, que es una ovejita engordada y se nos pudre. Porque no está dando. La vida cristiana normal es aprender y servir, recibir y dar. Eso es, como un río que entra agua y sale agua. Y así llegamos hasta el versículo 10 de este primer párrafo. Finalmente Pablo sabe que las ovejitas son del Señor. Él lo sabe. Y sabe que los pastores o los apóstoles en su caso no son omnipresentes. Por lo tanto, al final tiene que confiar en que cada uno va a tomar su propia decisión y él ora para que la decisión sea la correcta. Pero él advierte solemnemente: aquel que los desvía llevará su carga y será severamente castigado por el Señor. Y en ese espíritu, que no parece tan misericordioso ni tan lleno de gracia, definitivamente Pablo está en la misma línea que nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 18, verso 6, Jesús dijo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjese lo que dice el Señor, el que vino al mundo a salvarnos por gracia y misericordia. Mire lo duro que habla contra aquel que desvía a alguno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Por supuesto que son ustedes, pues, hermanos míos, soy yo. Somos aquellos que nacimos siendo pequeñitos en una iglesia porque alguien se nos acercó y nos compartió el evangelio y nacimos de lo alto. Y habiendo nacido, somos recién nacidos y alguien tuvo la paciencia de discipularnos, de educarnos. Y Jesús dice: ¡ay de aquel que desvíe a uno de estos pequeños que han creído en mí! Va a ser tan grave lo que le pasa a esa persona que mejor le fuera amarrarse una piedra de molino de asno. Es una piedra de 1 tonelada por lo menos, yo las he visto, son así de grandes, y se tire al mar, porque el castigo va a ser peor que eso. Y saben, yo quiero ampliar eso y decirles, eso también vale para los padres en sus hogares. ¡Ay de aquellos que se dicen hijos de Dios y no educan a sus hijos en el camino de la santidad, en el camino de la búsqueda de Cristo! ¡Ay de aquellos que están buscando todo el tiempo sus propias necesidades, sus anhelos, que usan la plata para sus cosas y no le dan el tiempo adecuado a su familia! Y por tanto desvían a sus hijos y finalmente se pierden. Algunos de nuestros hijos, hermanos, van a escoger mal, lamentablemente. Pero esa es su decisión libre. Pero que no sea por culpa nuestra. Usted es de aquellos que tiene la responsabilidad de darles a sus hijos la oportunidad propicia para llegar a Cristo. Y último versículo de este primer párrafo, versículos 11 y 12. En el versículo 11 encontramos algo notable. Descubrimos por primera vez una estrategia que usaban los opositores. Estos opositores decían que Pablo en realidad sí predicaba que era necesario circuncidarse, pero que no lo había hecho en Galacia para no molestarlos, para ganárselos a ellos. O sea, Pablo era una persona de doble ánimo. Era un hipócrita, un mentiroso. Esa era la estrategia. Por eso Pablo dice:
¿Cómo se les ocurre? Si yo todavía predicara la circuncisión, no tendría problema con esta gente. No es así. Ellos están mal entendiendo lo que yo les he hablado, que es la libertad que en Cristo que tengo. La libertad de hacerme griego al griego y judío al judío. ¿Qué significa eso? Que yo puedo compartir con las costumbres griegas y no me siento traicionando a las leyes del Antiguo Testamento. No me siento traicionando a mi etnia como judío. Y yo puedo hacerme como judío porque, claro, nací judío, dice Pablo, y no tengo problema en estar con mi patria, con los míos. Puedo hacerme a cualquiera. ¿Por qué? Porque soy libre en Cristo. Cuando Pablo llevó a Tito, no a nuestro Tito acá, otro Tito. Cuando Pablo llevó a Tito a Jerusalén, Tito no fue circuncidado porque era griego. Entonces respetaron eso y Pablo lo llevó en parte para probar que decían los otros apóstoles en Jerusalén. Y no fue circuncidado porque de verdad no es necesaria la circuncisión ni volverse judío para ser cristiano. Ahí estuvo la prueba. Pero cuando Pablo reclutó a Timoteo para que fuera su ayudante en la misión, como Timoteo era de madre judía, y cuando alguien tiene una madre judía se le considera judío, entonces a Timoteo lo circuncidó. Y fue Pablo el que pagó para ser circuncidado a Timoteo. Porque como tenía un padre griego, no habían circuncidado a Timoteo. Pablo lo hizo. ¿Para qué? Para no ofender a los judíos más acérrimos. ¿Se fija? Entonces él se hace griego al griego y judío al judío. No tiene problema porque él sabe que todo eso es del pasado. No influye en la vida cristiana. ¿Cuál es el fundamento, hermanos míos, de la vida cristiana? ¿Se acuerdan estas tres cosas que les he estado diciendo? La fe, la gracia y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué buena memoria. Y eso que ¿hace cuánto ya prediqué eso? Y todavía se acuerda, genial. Esos son los fundamentos. Tú te paras sobre esos fundamentos y eres libre para comer esa sémola allá en África. O para comer gusanos blancos de palmeras raras en el Amazonas. O para comer un puchero aquí en Chile. O un curanto, ya vamos mejorando. O tanta cosa rara que hay en tantas partes. Eres libre para comer, para las costumbres, para todo aquello que no ofenda a Jesucristo, por supuesto, y compartir, porque eres ciudadano del mundo. Eres mucho más que chileno, o bueno, de la nacionalidad que tengas. Eres mucho más que eso. Eres ciudadano del mundo para hacerte como del mundo y ganar al mundo. Porque sabes que tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Hagamos una pequeña aplicación de esto rápidamente. Algunas personas me han preguntado si en realidad los mandamientos, con todo lo que he dicho yo, ya no tienen ninguna importancia y que no tenemos que respetar ningún mandamiento, ni siquiera los 10 mandamientos. O sea, nos olvidamos de eso. Mire, la libertad cristiana no significa que cada uno hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera. No significa eso. Ya lo expliqué anteriormente. El Espíritu Santo escribió toda la ley del Antiguo Testamento en nuestros corazones. Solo que hay que dejarla salir. La ley del Antiguo Testamento es la voluntad de Dios para que caminemos en ella. Es buena, pero es imposible de vivirla por la fuerza de uno. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a vivir los principios, la ética del reino de Dios. Entonces, ya está escrita en nosotros. Tenemos que dejarlo que salga. Por tanto, es imprescindible
poder vivir en el Espíritu, para que eso se viva con naturalidad. Y en segundo lugar, los principios del Antiguo Testamento hay que estudiarlos, porque ya que están escritos, necesito ahora comprender qué es lo que Dios espera de mí. Y para que eso sea más claro, terminando esta serie, voy a hacer precisamente una serie sobre los 10 mandamientos. Para poder ayudarles, hermanos, de que ustedes tengan claro que hay principios vitales que están escritos no solamente en piedra, sino en tu corazón, pero que hay que dejarlo salir por el poder del Espíritu. ¿Ya? Eso lo veremos después. Por tanto, Pablo concluye en el versículo 12 diciendo muy fuerte y casi violento: si tanto les gusta a estos sinvergüenza aplicar cuchillo, ojalá se castraran. Porque eso es lo que dice el texto. Para hacerlo más suave, tradujeron ojalá se mutilasen. Pero el texto dice ojalá se cortaran todo allá abajo. Ustedes saben que la circuncisión es solamente cortar un pedacito de piel. Pablo dice sáquenselo todo de una vez porque no les sirve para nada. Fuerte, ¿no? Pero no le dé tanta risa tampoco. Segundo párrafo. Pablo explica ahora cuál es la verdadera libertad cristiana. Versículos 13 al 15 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En estos versículos 13 y 14, Pablo va a explicar cuál es la verdadera libertad cristiana. Y son 2 versículos que ustedes y yo deberán memorizar. Son de esos versículos que usted tiene que en su Biblia subrayar con rojo, tiene que enmarcar con rojo. Y eso en mi Biblia, cuando yo tengo algo enmarcado con rojo, significa, mira, Encito, memorice eso, porque tiene que quedar guardado en su corazón. Esos son los versículos 13 y 14. Pero antes de llegar ahí, el versículo 15 es una tremenda sorpresa, porque dice: si os mordéis y os coméis unos a otros. Eso es lo que realmente estaban viviendo en Galacia. ¿Se da cuenta de eso? Es una sorpresa, porque lejos de lo que él había dicho antes, en el capítulo 5, verso 6, dice: hagan obras en el Espíritu, hagan obras de fe por amor. Ahora en el versículo 13 dice: sírvanse los unos a los otros. Y dice en el versículo 14: toda la ley se cumple en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los gálatas estaban súper lejos de eso. Se estaban comiendo, mordiendo unos a otros. ¿Qué se imaginan con esas palabras? ¿Qué tipo de ambiente? ¿No es cierto? Críticas, discusiones, pelambre, de todo. O sea, realmente, como decimos, le estaban sacando el cuero unos a otros. ¿Le gustaría estar en un ambiente así? Mucha gente llega a la iglesia y dice: ese es el ambiente que hay. Si este es el ambiente entre cristianos, ¿yo para qué me voy a quedar aquí? Eso ya lo vivo en el trabajo y trato de que no se viva en mi casa. No voy a ir a una iglesia donde hacen exactamente eso. Pablo les dice: si ustedes están en ese tipo de vida, evidentemente el Espíritu Santo no está controlando sus vidas, sino la carne.
Claramente esto tiene que haber sido el efecto de los opositores, porque se dividió la iglesia. Estaban los que estaban atendiendo a estos opositores diciendo, sí, verdaderamente la ley, verdaderamente tenemos que volvernos judíos, así va a ser todo mucho más poderoso. Mientras los otros estaban diciendo, no, Pablo nos enseñó que somos libres de eso y que lo importante es la vida en el Espíritu Santo. Se produjo la división en la iglesia. Los partidarios de Pablo le avisaron a Pablo, está quedando la escoba, ¿no es cierto? Y Pablo escribe Gálatas diciendo, ¿cómo se les ocurre? Porque si no, ¿cómo se iba a enterar Pablo? Evidentemente tenía sus copuchentos ahí metidos. Entonces, esta división, estas críticas, estas peleas internas, era la manifestación de la carne, no del Espíritu. Pablo nos dice una y otra vez, la verdadera, auténtica vida cristiana es en el Espíritu Santo, pero, y eso es lo que nos va a explicar, no es automático. No es porque te conviertes, inmediatamente empiezas a vivir en el Espíritu. No, hay un trabajo que hacer, un trabajo importante. Mire cómo dice en estos pasajes el tipo de trabajo que hay que hacer. Gálatas 6:8, lo veremos próximamente. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer según ese versículo? Hay que sembrar. Hay que sembrar. Es una ilustración del campo, pero evidentemente hay algo que hay que hacer. Y tenemos que entender cómo siembro para el Espíritu y no para la carne. Verso 18 del capítulo 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo soy guiado por el Espíritu? Necesito aprenderlo, que alguien me lo enseñe. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Otra cosa que hay que hacer. ¿Has aprendido a crucificar la carne? Uy, no, pastor, primera vez que escucho que hay que hacerlo. Pero es que hay que hacerlo. No se hace solo. Y Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, o sea, si naciste por el Espíritu, ¿cuántos nacieron por el Espíritu Santo aquí? Pues si no naciste por el Espíritu, te conviertes hoy. Si nacimos, si vivimos por el Espíritu, andemos. Significa comportémonos también por el Espíritu. Algo que hay que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Esta es una conclusión importantísima, mis queridos. La libertad cristiana no es libertinaje. La libertad cristiana no es darle rienda suelta al egoísmo, porque el egoísmo va a querer hacer las cosas que yo quiero y cuando yo quiera. Y le va a poner apellido cristiano. Va a decir, yo siento del Señor. Pero lo único que está haciendo es seguir los deseos de su carne. Ojo con eso. Ojo con esa manipulación inapropiada. El egoísmo entiende la libertad como hacer lo que uno quiere cuando quiera. Eso no es, porque la verdadera libertad cristiana es ceder mis derechos para servir a Dios y al prójimo. Uy, pero ¿y dónde está la gracia de esa libertad? Esa es la vida en Cristo. Cuando haces eso, Cristo crece en ti. Es lo que hoy día les contaba. Damos para el reino y crecen las finanzas de la iglesia. No tiene lógica, porque Dios va a superar la lógica. ¿Ok? Deja que Cristo viva en ti por el poder del Espíritu Santo. Y todos tus problemas se van a arreglar. No trates de arreglar los problemas para empezar a vivir en Cristo. Es al revés. No tiene lógica, deja que sea poderoso, deja que Él se lleve la gloria. Una pequeña aplicación.
La vida religiosa en la carne, mis hermanos, siempre termina en hipocresía. Cuando tú tratas de vivir una fe en tus fuerzas, vas a terminar teniendo que ocultar aquellas cosas que no están trabajadas en tu personalidad, en tus deseos, en tu forma de ser. Las vas a tratar de ocultar para que los demás no se den cuenta y te sigan queriendo y te sigan aceptando como miembro del club o de la iglesia, como participante, como líder, como servidor, como lo que sea. Porque te gusta estar en tu grupo religioso. Te sientes bien, te gusta que te den una palabra, te gusta aprender, te gusta poder servir al prójimo porque hay algo que Dios está haciendo en tu vida. Pero hay muchas cosas que no quieres cambiar, por lo tanto tienes una doble vida. Y tratas de vivir eso en tus fuerzas, eso se llama una religión. Y cuando haces eso, empiezas a ser hipócrita. Claro, la gente no se da cuenta, pero Dios sí. Y lo que hace el Señor es que quita el fruto de tu vida y quita su presencia. Entonces tú dices, no, pero a mí no me pasa, porque mira, me está yendo bien en el trabajo, estoy tranquilo, tengo salud, lo paso bien, pero no tienes idea de lo que está pasando en el interior del núcleo de tu familia. No tienes idea de lo que el diablo está trabajando a tu alrededor y que va a explotar en algún minuto, porque has quitado los cercos de protección divina en tu vida con esa hipocresía. Si de verdad crees que Dios existe, tienes que entender que el mundo espiritual, la mayor parte no lo ves, pero Dios se ha revelado cómo funciona. Y a menos que entiendas eso y te enrieles con el Señor a su manera, tarde o temprano la hipocresía te va a reventar en la cara. No puedes vivir una doble vida. A mí me engañas, a Dios jamás. La única vida cristiana adecuada es en el Espíritu y por el poder del Espíritu. Y es en esa relación, una relación que se fundamenta en la oración, en la meditación, en las disciplinas cristianas de las que hablaremos en la próxima semana, donde empiezas a conocer a Dios. Conociéndole, le amas, amándole, le crees y creyéndole, le puedes servir en obediencia. ¿Me sigue? Esa es. Pablo les dice en el versículo 14, si tanto les impresionó la ley, deberían saber que se cumple entera en este único mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la realidad es que ni los opositores, ni ustedes, ni yo, dice Pablo, somos capaces de vivir ese versículo aparte del Espíritu Santo. Si quieres servir a Dios de verdad y ser agradable a Él, vive en el Espíritu y saldrá la vida de Cristo. Eso. Claramente en el versículo 15, con esto termino este último párrafo, descubrimos que la vida de los Gálatas era todo menos ser guiada por el Espíritu. Estaban plenamente sumergidos en la carne. Y a uno le parece extraño, pero se vive lo mismo hace 2000 años que ahora. Lo mismo. Yo me sorprendo, hermanos, ¿saben? Porque yo he tenido consejería con muchos de ustedes. Entonces conozco facetas en sus vidas que otros no conocen. Y muchos confiesan las cosas más íntimas de su corazón, con lágrimas en los ojos, sus fracasos, su incapacidad. Y de mí reciben apoyo, gracia, porque yo he recibido gracia, lo único que tengo para dar es gracia, no les voy a dar un garrotazo, aunque me den ganas a veces.
Pero la gracia, hermanos, la gracia. Sin embargo, entiendan esto. Ustedes no se ven como son en realidad. Todos nos vemos en la máscara que presentamos. Y aún los que han confiado algo de su corazón y que me han permitido a mí ver algo más adentro, todavía no los conozco 100%. Pero sé que hay dobles vidas. Y no necesariamente de mala voluntad, sino de no saber cómo vivir una sola vida que sea plenamente íntegra delante de Dios. Y aún Dios los ve mucho más profundamente que yo. Y sabe sus esfuerzos, sabe sus intentos, pero también sabe sus mentiras y sus hipocresías. Y yo les ruego en el nombre del Señor, al que no le pueden ocultar nada, arrepiéntanse de eso, hermanos. Vivan una sola vida, la única que les conviene, la única que le da gloria a Dios y que finalmente va a traer el fruto que Él desea de ustedes. Voy a terminar el mensaje de hoy leyendo un último párrafo, del versículo 16 hasta el 26. Estos 10 versículos son los que meditaremos con profundidad en la próxima semana, porque es la enseñanza de Pablo de cómo vivir en el Espíritu. Y quiero dedicarme un tiempo con ustedes la próxima semana a tratar de darle algunos tips de cómo hacer esto. Pero primero escuchemos. Digo pues, conclusión, ¿no es cierto? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es un pasaje clásico, un pasaje que resume prácticamente toda la ética paulina. El imperativo ético de Pablo de andar en el Espíritu. Pablo en el fondo les dice, el verdadero cristianismo es que Jesús se manifieste en ti. Jesús dijo, según Pablo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, haciéndose
como uno de nosotros. Esa es la humillación máxima. Y haciéndose obediente a Dios hasta la cruz. Parafraseando y acortando un poco el pasaje. Ese es el sentir de Jesús que Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir. Y Pablo nos dijo en Gálatas que eso es la verdadera vida cristiana, porque él lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que el verdadero cristianismo es que Cristo viva en mí. ¿Saben, hermano? A mí me sorprende que hoy en día la mayor parte de mis colegas en otras iglesias han optado por el mensaje positivo. Darles mensajes que los animen, que los levanten, que le hagan sentir, tú eres muy bueno, tienes mucho potencial, necesitas dejar que salga tu yo interior porque es fantástico. Todo ese mensaje positivo puede ser que tenga su lugar, y especialmente en clubes de autoayuda. Pero el verdadero cristianismo es mucho más simple y mucho más complejo. Deja salir a Cristo que está en ti. Porque haciendo eso vas a ser feliz, pleno, útil, glorioso. Pero deja salir a Cristo en ti. ¿Y qué significa eso? Sé lleno del Espíritu Santo. Vive en el Espíritu Santo. Crucifica la carne con sus pasiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Quién quiere decir amén a eso? Pero ese es el verdadero cristianismo. Y te va a hacer solucionar la vida. Cuando yo salí a estudiar fuera de Chile, hace mucho tiempo ya, tenía 27 años. Tenía 27 añitos y le creí al Señor y dejé mi profesión y la iglesia me daba una ofrenda, conseguí un par de becas y me fui a estudiar con toda mi familia. Y me acuerdo que uno hacía en ese tiempo, como no había internet, no había nada de esas cosas, uno hacía una foto de misionero, que significa que sacaba una foto bonita de la familia y le ponía al lado un versículo y ponía abajo, ore por nosotros. ¿No es cierto? Todavía se hace. Y el versículo que yo escogí para esa foto misionera era Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora que he estudiado Gálatas, después de tantos años y con mucho más profundidad, me doy cuenta de lo lejos que estaba de vivir este versículo en aquel tiempo. Y lo lejos que sigo estando. Porque usted no lo va a creer. No, yo sé que no lo va a poder creer. Pero a veces me enojo. Como todos ustedes, tengo problemas luchando con la carne. Y por eso lo que he aprendido es lo que quiero enseñarles, Dios mediante, la próxima semana. La lucha contra la carne es encarnizada, bien dice la palabra. La lucha contra la carne es sin cuartel, o es el espíritu o es la carne. La carne no es este cuerpo que uno tiene. Este es nuestras necesidades. Esto es lo que nos conecta con la tierra. La carne agarra las necesidades
y las sublima, las coloca como la gran meta de la vida. La carne es una inclinación de nuestras emociones, de nuestro yo interno, de nuestro espíritu, que usa el cuerpo, claro, pero mucho más que eso. Eso lucha contra el Espíritu Santo, que quiere hacer que en nuestro espíritu se forme Cristo. Esa lucha tienes que lograr vencer. Así es que, sin ahondar más en eso, porque lo vamos a tratar, solo concluyo lo siguiente. Pablo ha sido claro con los Gálatas y espero que con cada uno de nosotros. La esencia del cristianismo es gracia, fe, Espíritu Santo. La carne es la tendencia natural. La ley no ayuda a eliminarla. Solo el Espíritu puede verdaderamente controlarla. Cuando la ley, las normas de la iglesia controlan la carne, se siente como una opresión. Es como cuando tú vas a una iglesia y te dicen: todos los días del año tenemos culto en esta iglesia, todos los días. Si tú faltas a un culto y el Señor viene ese día, te quedaste. Eso, además de ser mentira, es ley. Es una forma de legalismo moderno. Y a alguna gente le gusta. ¿Por qué? Porque siente que tiene el mandato claro y la consecuencia clara. Por tanto, a muchos les ha ayudado a salir de los vicios, a salir de tanta cosa, porque en lugar de juntarse con los amigos, van a la iglesia, porque hay que estar ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es la iglesia pentecostal y ha rescatado mucha gente por la ley. Pero a Pablo les diría: ok, hicieron su trabajo, pero hay que dar el siguiente paso. La vida es en el Espíritu, no en la ley. O peor aún, una iglesia que te dice: vengan a dar su ofrenda y mientras más generosa sea, el Señor te va a prosperar y te va a sanar. ¿Cuántos quieren dar una ofrenda? Entonces la gente dice otra vez: la ley está clara, dar la ofrenda, y la consecuencia está clara, prospero y me empobrezco si no lo hago. Y hay gente que le gusta vivir así, oprimido por la ley. Pablo dice: sé libre de eso, es la vida en el Espíritu Santo. Pero vivir en el Espíritu no es automático. Y si quieres saber cómo eso funciona, nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Dios les bendiga, mis hermanos. Los quiero mucho. Que el Señor esté con cada uno de ustedes en este proceso. Pónganse de pie y con mi espíritu, claro. Pónganse de pie, mis hermanos, y no pierda la solemnidad del momento. Dios está mirando tu corazón y tus decisiones. Solamente quiero llevarles hoy día a iniciar un proceso de arrepentimiento para que juntos, durante la semana, de verdad demos un paso al siguiente nivel. ¿Ya? Padre, gracias por la paciencia, por el interés de mis hermanos, escuchando un mensaje largo, escuchando una serie, Señor, de mucha doctrina, escuchando, atesorando, no echando por la borda, Señor, no dejando que caiga en saco roto a aquellos que lo han hecho. Señor, háblale a aquellos que tal vez ya no se acuerdan de nada para que repasen, Señor. Háblale a cada uno de nosotros para poder tomar estas enseñanzas y decir: Señor, yo quiero vivir el verdadero cristianismo que anunciaba Pablo. No las imitaciones que se han levantado a través de la historia. El verdadero. Y por eso hoy me pongo delante de ti y me arrepiento de haber intentado hacerlo a mi manera
o en ignorancia o en la carne. Me arrepiento de mis hipocresías, Señor. Llámalas como son, hermanos míos. Se llaman pecado. Me arrepiento de este otro pecado. Arrepiéntete, confiésalo delante del Señor y pídele que comience en ti el milagro del poder del Espíritu Santo tomando el control de tu vida. Padre, yo bendigo a tus niños, a cada uno, bendigo sus intenciones y, Señor, amarro, ato a todos aquellos que están en este día con dudas o indiferencia. Tomo posesión de sus mentes y corazones en el nombre de Jesús para su bien. Y echo fuera todo espíritu inmundo que no deja avanzar la vida de Cristo en ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.